En este video les voy a hacer un esquema de cómo funciona la columna vertebral y por qué no debemos tapar los síntomas con fármacos ni por qué no debemos operar las hernias ni las discopatías. Primero, tu columna vertebral funciona de esta manera, está construida de esta manera. Tienes una vértebra, disco, vértebras y entre medio de cada vértebra se van articulando, dan origen a un nervio. ¿Okay? En total de la columna emergen 31 par de nervios que además de los 12 pares craneales que están dentro de tu cabeza, estos 31 nervios son los nervios que hacen funcionar el resto del cuerpo. ¿Cómo funciona? Cada uno de estos 31 par de nervios se divide en ramas que hacen funcionar distintas estructuras. Órganos como el corazón, la tiroides, el colon. Hacen funcionar regiones de la piel, la sensibilidad. Otra rama del mismo nervio hace funcionar tendones con sus músculos. Y por último, otra rama hace funcionar articulaciones periféricas. Por ejemplo, la mano, la muñeca, los dedos, el codo, el hombro van a depender de la región cervical, ¿ya? Y el pie, la rodilla, la cadera van a depender de los nervios que salen de la región lumbar. ¿Okay? Pero aquí hay consideraciones que son bien importantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una articulación, esta sería la articulación, ¿cierto?, de la cadera que está con dolor y los músculos de la cadera que están con dolor, no hay que olvidar que estos dos también comparten información con una región de la piel y con algunos órganos en particular. En el caso del varón, ya los nervios, si está con alteraciones de movilidad o con dolor en las caderas, en las rodillas o en la región lumbar, también va a haber un órgano involucrado que en este caso sería por la región, compartiría la próstata, por ejemplo. ¿Ya? Esto funciona como un sistema eléctrico, en donde si el cable está bien conectado en la columna vertebral, todo va a funcionar de manera correcta y todo esto que está acá va a funcionar al 100%. Pero cuando yo tomo un segmento de la columna, lo tenemos acá, este segmento que está aquí, nosotros vamos a ver que están vértebra, disco, vértebra y entre medio, como yo les decía, emergen estos nervios. ¿Ya? Si yo separo este segmento, lo que voy a ver es el disco intervertebral que está acá. Entonces vamos a dibujar el disco acá, que tiene un núcleo al centro, que es una gelatina, y atrás vamos a ver dos articulaciones, que son o dos pilares articulares, que son estos que están acá, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho. ¿Para qué están? Para que tu columna se pueda ensamblar, ¿cierto? Y tú te puedas mover tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Pero todo ser humano tiene dominancia de lado y generalmente al tener dominancia, como ocupamos un lado más que el otro, ocurre que hay segmentos de la columna que a un lado se bloquean y el otro quedan moviéndose. Entonces el lado que no se mueve va a generar una alteración en la conducción nerviosa y este cable, por ejemplo, si este fue el segmento que se bloqueó del movimiento, en vez de mandar el 100% de la señal, va a enviar menos señal. Al enviar menos señal, vamos a empezar a tener síntomas porque este nervio no está mandando el 100%. Y por ejemplo, en un niño chico nos vamos a encontrar con pie plano, que los músculos del pie no forman el arco porque no se están activando al 100%. Y es por eso que un pie plano no deben poner una plantilla, porque en el fondo es un síntoma de que los músculos del pie no se están activando al 100% porque su cable no le está mandando el 100% de la señal. Y eso tendría un origen en la columna lumbar. Con el paso del tiempo, si esta alteración de movilidad se mantiene, lo que va a empezar a ocurrir es seguir alterando la conducción nerviosa de estos cables, ¿cierto? Que son los nervios que hacen funcionar el resto del cuerpo, y la conducción cada vez va a ser menor. Al ser menor, los que te van a avisar que hay un problema son los músculos. ¿Qué van a hacer? Se van a contracturar. Entonces, un músculo contracturado va a ser una señal de que su cable no le está mandando bien la señal a alguno de los 31 nervios que salen de la columna. Y por ende, si tú te dedicas o dices que esta contractura es por estrés, tensión, la silla, el colchón, la cama, que te dio un aire, que te dio una mala fuerza, son todas teorías que no están bien porque en el fondo el músculo está contracturado porque no le llega la señal desde la columna de manera correcta. Por lo tanto, realizar masaje en estas contracturas, elongarlo, ponerse calor, antiinflamatorio, relajantes musculares, todos los esfuerzos, si lo enfocamos acá, esto va a ser solamente tapar el síntoma, pero no el problema de origen.
Como la mayoría de las personas que lo que hace se aguanta las contracturas musculares y mantiene esta alteración de movilidad, los discos se empiezan a deteriorar con el paso del tiempo y se gastan obviamente hacia el lado más móvil, rompiéndose los anillos que forman este disco, generando lo que nosotros llamamos una discopatía. La discopatía se da en general entre los 30 y los 40 años y se caracteriza por un dolor no muy fuerte que está principalmente en la región lumbar o cervical, pero es una sensación de pesadez constante. Como las personas en general tienen estas sensaciones de contractura, el cuerpo les está mostrando que hay un problema en la conducción nerviosa y solamente se dedican a tapar el síntoma y no a corregir el problema desde el origen, esto empieza a migrar, el disco empieza a filtrarse y lo que está al centro, que es como una especie de gelatina, se mete en la grieta y se empieza a salir. Cuando esto se sale hacia afuera, forma lo que nosotros llamamos hernia. Y las hernias de núcleo pulposo salen alrededor de los 40 a los 55 años promedio. El problema de la hernia es que hoy día los enfoques terapéuticos desde el punto de vista de cirugía buscan retirar esto, pero el problema es que va a volver a salir. ¿Por qué? Porque el problema mecánico sigue acá. Por eso la indicación nuestra es que no debes operar una hernia o una discopatía, porque ambas cosas, los estudios muestran que si realizas un tratamiento conservador durante 6 a 8 meses en donde mejora la movilidad de tu columna, esa hernia y esa discopatía van a cambiar radiológicamente. ¿Cuál es el problema de tener estas dos estructuras que están acá? Es que las vértebras se empiezan a desinflar, o sea, los discos se empiezan a desinflar y se deshidratan y las vértebras se empiezan poco a poco a erosionar por el desgaste mecánico generado en la columna, provocando lo que nosotros llamamos como artrosis de columna, que la artrosis se da alrededor de los 50 años promedio. La artrosis no se puede modificar, ya no tiene un tratamiento real porque es el deterioro de las estructuras que están acá. Es por eso que nosotros siempre le decimos a los pacientes, ¿qué pasa cuando vienen acá? Cuando nos visitan en la consulta, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? Nosotros estamos manteniendo esta movilidad de manera permanente para que estas dos cosas no se desarrollen durante el tiempo. ¿Y eso qué genera? Genera una conducción nerviosa del 100%, por lo tanto, por eso cuando la gente ajusta su columna, tiene un mejor funcionamiento de su musculatura y la contractura muscular baja los síntomas, pero también tenemos un buen funcionamiento de los órganos internos, también tenemos un buen funcionamiento de las articulaciones periféricas. Y también, obviamente, mejora la sensibilidad porque de una u otra manera nosotros lo que estamos haciendo es mejorar la conducción nerviosa a través de una buena conexión con la columna vertebral. Si ustedes mantuviesen esto, por ejemplo, un niño menor de 20 años, 3 veces al año podríamos evitar la aparición de una escoliosis que lamentablemente se dan cuenta cuando ya está estructurada alrededor de los 12 años. Una persona entre los 20 y los 45 años aprox debería 5 a 6 veces al año ajustar la columna y mantenerla con una buena movilidad para evitar que se desarrollen todos estos cuadros, ¿cierto?, de deterioro de la columna vertebral. Y sobre los 45 años las personas deberían por lo menos hacerlo 10 veces al año o una vez al mes, ajustar la columna de manera regular. Por eso, cuando nosotros tenemos una contractura muscular y solamente nos dedicamos a trabajar en la contractura, no estamos trabajando en el origen del problema, sino que estamos trabajando en el síntoma. Y es por eso que la importancia de mantener una buena movilidad de columna es el impacto que genera en una conducción adecuada desde el control del sistema nervioso central hacia el resto de nuestro organismo. Por eso es importante prevenir, ajustar la columna de manera regular y entrenar para proteger esta columna. Espero les sirva este esquema, es un esquema bastante simple y le ayude a entender un poco más cómo funciona y por qué hay que ajustar la columna preventivamente y no de manera solamente reactiva cuando duele la espalda.